Buenos días, voy a realizar la solución a un problema de movimiento mecánico de rodar sin deslizar, es decir, de rodadura, el cual consiste en que tenemos dos cilindros con radios R igual a 0.05 metros, masas igual a 2 kilogramos, y sobre ellos se encuentra un tablón, el cual pesa 5 kilogramos, y se le hace al tablón incidir una fuerza de 6 newtons en esta dirección. Lo que nos pide el problema es encontrar la aceleración del tablón, las aceleraciones de los cilindros y las fuerzas de fricción estáticas que existen en este sistema. Para resolver este problema vamos a realizar diagramas de cuerpo libre. En el primer diagrama de cuerpo libre nos vamos a concentrar únicamente en el cilindro, en esta figura que se observa, y vamos a encontrar todas las fuerzas que están interactuando. Por un lado vamos a tener la normal que le está haciendo este cilindro al tablón, que lo puse, digamos, de manera abstracta sobre el cilindro. Asimismo tenemos su peso, y también existe una normal del suelo en el cual se encuentra este cilindro. Por otro lado, se dice el problema que se le aplica una fuerza al tablón que está sobre el cilindro, entonces el tablón en sí se va a mover hacia el lado en el cual se le está aplicando la fuerza, y por la tercera ley de Newton, el disco se va a mover hacia el lado contrario. Entonces, como se va a mover el tablón hacia acá, el disco se va a mover en la dirección contraria. Lo voy a poner de esta manera. Y como se va a mover en el sentido contrario, entonces entre el disco y el tablón va a existir una fuerza de fricción estática, la cual la vamos a poner de la siguiente manera. Como se opone al movimiento de este disco con respecto al tablón, aquí tenemos la primera fuerza, la cual vamos a nombrar la fuerza de fricción con respecto al tablón, y también tenemos otra fuerza de fricción presente en este sistema, la cual se encuentra entre el suelo y el disco. Como el disco se va a mover hacia la izquierda, entonces la otra fuerza de fricción también se va a tener en la misma dirección. Esta es la fuerza de fricción del suelo con el cilindro, ¿no? Entonces ahora vamos a representar nuestras fuerzas en un sistema de ecuaciones. En el eje Y realmente no tenemos nada que nos pueda interesar, entonces aplicando la tercera ley de Newton, la cual nos dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, en el eje X vamos a tener una fuerza de fricción del tablón más una fuerza de fricción del suelo. Ambas son positivas, puesto que todo el sistema se va a mover en esta dirección, o al menos eso es lo que nos interesa. Entonces la aceleración es positiva en aquella dirección, por eso es que son positivas. Y así vamos a obtener la masa del cilindro multiplicada por la aceleración del cilindro. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación. Del otro lado, o por otro lado, también observamos que estos cilindros están girando. Entonces lo que vamos a hacer, de nuevo por la tercera ley de Newton, es que la suma de las torcas es igual a la variable I, el cual es el momento de inercia rotacional, por alfa, la cual es nuestra aceleración tangencial. Entonces lo que vamos a hacer aquí es identificar las torcas que están sucediendo en este cilindro. En este caso la normal y el peso no están haciendo torca porque no están haciendo que nuestro cilindro gire. Lo único que está haciendo que nuestro cilindro gire son
la fuerza de fricción estática. Y por un lado tenemos que esta fuerza de fricción estática con respecto al tablón va a generar una torca positiva. Esto es porque está haciendo que el cilindro gire en dirección positiva, vamos a decirlo así. Por otro lado, esta fuerza de fricción estática lo que quiere es que gire hacia el otro lado. Entonces vamos a tener dos torcas, una positiva y otra negativa. La positiva va a ser la del tablón. Entonces lo que tenemos es que es la fuerza de fricción del tablón por el radio del tablón menos la fuerza de fricción con el suelo por su radio. Esto va a ser igual al momento de inercia rotacional, el cual es I, y que en este caso es un cilindro que su valor es igual al de un disco, y sabemos que el de un disco es un medio de la masa por su al cuadrado. Y la alfa, cuando estamos hablando de rodadura, esto ocurre en general en el centro de masa, ¿no? El cual básicamente es este, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a representar como centro de masa y es técnicamente lo que se está moviendo. Y en este caso, cuando nos referimos al centro de masa en su aceleración, tenemos que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por R. Entonces aquí nos pide alfa, lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación. Alfa es igual a la aceleración entre R, ¿no? La colocamos en la ecuación que estamos formulando y aquí tenemos A entre R. Ahora vamos a estructurar esta ecuación para que quede más simplificada. Aquí tenemos radio en ambos lados, entonces es posible factorizar este radio, y aquí tenemos radio al cuadrado entre el radio, entonces aquí me quedaría que este 2 se va con esta R y me queda el radio y el radio. Entonces esta ecuación va a ser simplificada de la siguiente manera. Tenemos la fuerza de fricción con el tablón menos la fuerza de fricción con el suelo es igual a un medio de la masa por la aceleración. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación, la cual nos va a permitir solucionar este problema. Y por último, hay que considerar ahora a nuestro tablón. Entonces, las fuerzas que están implicadas o que se están ejerciendo en este segundo diagrama del cuerpo libre, el primero y el segundo, son justamente la normal que está ejerciendo el peso que se está distribuyendo del tablón sobre ambos cilindros, las normales que sí están ejerciendo los cilindros por la tercera ley de Newton, pero estas en general no me van a decir nada. Lo que me importa es que en el problema menciona que a este tablón se le aplica una fuerza F. Y lo que me interesa aquí es analizar las fuerzas que existen entre el tablón y los cilindros. En este caso son las mismas fuerzas de fricción que estaban acá, pero como el tablón se está desplazando hacia la izquierda, entonces esta fuerza de fricción se está desplazando hacia mi derecha. Esta fuerza se va a desplazar hacia acá y esta hacia acá. Entonces esta es la fuerza de fricción del tablón, y esta también es una fuerza de fricción del tablón. Entonces, de nuevo, por la tercera ley de Newton, tenemos que la fuerza menos 2 veces la fuerza de fricción con el tablón va a ser igual a la masa del tablón por la aceleración del tablón. Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación.
Muy bien, en este caso tenemos ahora distintas incógnitas. Tenemos la incógnita de la aceleración del cilindro, la aceleración del tablón y las fuerzas de fricción del suelo y la fuerza de fricción del tablón. Tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones, entonces nos hace falta una última ecuación. Como todo esto es un sistema, si lo analizamos bien, entonces el movimiento se va a distribuir de manera, digámoslo así, proporcional. En este caso, la aceleración del tablón se va a distribuir en ambos cilindros, de tal manera que vamos a obtener lo siguiente. La aceleración del tablón va a ser igual a 2 veces la aceleración del cilindro, porque tenemos 2 cilindros. Entonces esta va a ser la última ecuación que nos va a permitir resolver este sistema. Muy bien, ya están colocadas nuestras 4 ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar una suma, ¿no? En este caso tenemos por un lado la fuerza de fricción del tablón más la fuerza de fricción del suelo es igual a la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Entonces en este caso lo que nos va a ayudar es utilizar el método de suma en la ecuación 1 y en la ecuación 2, de tal manera que vamos a tener lo siguiente. Si yo sumo ambas ecuaciones, se va a quitar el suelo, la fuerza de fricción del suelo, entonces voy a tener 2 veces la fuerza de fricción del tablón, y esto va a ser igual, aquí tenemos un entero y aquí tenemos un medio, entonces tenemos 3 medios de la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Así formulamos otra ecuación que nos va a permitir solucionar este problema. Entonces, ahora lo que podemos hacer es poner todo en términos de la aceleración del tablón. En este caso, la aceleración del tablón es 2 veces la aceleración del cilindro. Entonces la aceleración del cilindro es un medio de la aceleración del tablón, ¿no? De tal manera que vamos a tener lo siguiente. Esta es la ecuación que obtuvimos. Entonces ahora realizando o simplificando esta ecuación tenemos lo siguiente, que son 3/4 de la masa del cilindro por la aceleración del tablón y para 2 fuerzas de fricción con el tablón. En nuestra primera ecuación tenemos que la fuerza, que era de 6 newtons, si recordamos los datos, menos 2 veces la fuerza de fricción del tablón es masa del tablón por aceleración del tablón. Entonces con esta ecuación, a la cual yo voy a llamar ecuación estrella, y la tercera ecuación, voy a obtener lo siguiente. La fuerza que se le hizo incidir al tablón es igual a 3/4 de la masa del cilindro por la aceleración del tablón más la masa del tablón por la aceleración del tablón. Sustituyendo los valores que teníamos de la masa al inicio del problema, estos son 4, vamos a obtener que la fuerza es igual a 3/4 por la masa del cilindro, que era de 2, entonces son 3 medios de la aceleración del tablón más 6 aceleraciones del tablón, que esa era la masa del tablón. Entonces lo que tenemos aquí es 3 medios más 6 por la aceleración del tablón es igual a la fuerza. La fuerza era de 6 newtons, entonces 3 medios más 6 nos dan 15 medios de la aceleración del tablón. De aquí obtenemos que son 12 quinceavos. Esto es igual a la aceleración del tablón. Entonces la aceleración del tablón es igual a 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y como habíamos dicho
inicialmente que la aceleración del tablón era 2 veces la aceleración del cilindro, entonces la aceleración del cilindro es la mitad de 0.8, por lo cual tenemos que la aceleración del cilindro es de 0.4 metros por segundo al cuadrado. Y continuando con estos valores, podemos utilizar la tercera ecuación de nuevo para determinar la fuerza de fricción del tablón. Entonces, la fuerza de fricción del tablón, ya haciendo el despeje, quedaría como lo siguiente. Nos quedaría que es 2 veces la fuerza de fricción del tablón igual a, bueno, con este no se ve muy bien, entonces mejor con el color azul. 2 veces la fuerza de fricción del tablón es igual a la fuerza que se le aplica menos la masa del tablón por la aceleración del tablón. La fuerza de fricción del tablón es igual a 6 newtons menos la masa del tablón, que es 6, por la aceleración del tablón, que es de 0.8, por lo que ya hemos resuelto. Todo esto entre 2, por lo cual nos queda que la fuerza de fricción del tablón, esto es 4.8, 6 menos 4.8 son 1.2, entonces 1.2 toca 0.6 newtons. De tal forma que ya tenemos la fuerza de fricción del tablón. Entonces lo único que hay que hacer ahora es, a partir del conocimiento de esta fuerza, podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que nos convengan. En este caso podemos utilizar la primera ecuación para encontrar la fuerza de fricción del suelo. Entonces, como ya es la única ecuación que vamos a utilizar, pues estas ya no me sirven, porque ya las utilicé para obtener los valores que necesitaba para resolver el problema. Entonces decimos que la fuerza de fricción del suelo es igual a la masa del cilindro, que era de 2 kilogramos, por la aceleración del cilindro, que era de 0.4 metros por segundo, menos los 0.6 newtons que teníamos de la resolución de la tercera ecuación. Entonces la fuerza de fricción del suelo aquí es 0.8 menos 0.6 newtons, y esto es igual a 0.2 newtons. Entonces ya por último coloqué los resultados que habíamos obtenido al final, para los cuales eran los que me pedía justamente identificar el ejercicio. Entonces de esta manera ya está resuelto y terminamos.